Muy bien, gracias. Les ruego que abran sus Biblias, inicialmente en el libro de los Hechos, el capítulo 21. Hechos capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora háganme el favor, por favor, lean para su vecino de asiento este versículo. Capítulo 21, versículo 4. Léanle a alguien, especialmente si no tiene Biblia, léanle. Hechos, capítulo 21, versículo 4. Muy bien, gracias. Ahora no le lean, sino los que han escuchado la lectura, cuéntenle en sus propias palabras y sin ver el texto, cuéntenle a la otra persona. Esto es lo que dice el versículo 4. Walter, ¿podrías sentarte al lado de Alex? Porque él está solito, no tiene a quien leerle ni quien le cuente. Gracias. Ok. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya han leído este libro y saben lo que va a pasar, pero voy a suponer que no saben, ya voy a suponer por un momento que nunca han leído, y el texto nos cuenta cómo han viajado. Los 3 primeros versículos realmente no tienen sentido si es que uno no ha leído con atención todos los 20 capítulos previos, ¿ya? Pero ahora sabemos que este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ya está de regreso a su tierra, está en el barco, y de eso hablan los 3 versículos. Pero el versículo 4 dice: hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Esa primera persona del plural está dándola Lucas, queriendo decir: yo era parte de ese equipo que estaba viajando junto a Pablo. ¿Ya? Por eso habla en primera persona. Y ellos, ¿quiénes son ellos? No los del equipo ni Pablo, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, porque dice hallados los discípulos. Muy bien. Y ellos decían a Pablo, desde su mente o desde su corazón, no, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Entonces, ¿qué hubiéramos esperado en el versículo 5? No lean. Piensen, imagínense. Este es un ejercicio didáctico nomás, así que no se preocupen, no estamos rompiendo la palabra, no, pero usen su imaginación. ¿Qué creen que debería o podría decir el versículo 5? Si es que en el 4 nos ha dicho que los discípulos por el Espíritu le han dicho reiteradamente a Pablo que no vaya a Jerusalén. Entonces, ¿qué esperaríamos? Sí, claro, muy bien, Yolita. Yo también hubiera esperado que el versículo 5 diga: entonces Pablo obedeció al Espíritu y a las palabras de los hermanos que le dijeron que no suba a Jerusalén, y no subió.
¿Ya? Pero en el resto del libro de los Hechos, es decir, 8 capítulos, que es lo que queda del libro, nos van a contar qué ocurrió realmente. Y no ocurrió lo que nosotros hubiéramos esperado. ¿Ya? Y esto nos lleva, en el estudio natural que estamos haciendo del libro de los Hechos, a contemplar algo que yo digo, Dios en su enorme misericordia nos permite ver cómo es la realidad. ¿Ya? En el Antiguo Testamento leemos, Abraham estaba en Ur, Dios le habla, sale de Ur, llega a Harán. Cuando está en Harán, Dios se le manifiesta, lo guía hasta Canaán, llega a Canaán, Dios se le revela en forma plena para establecer su pacto y Abraham hace todo lo que tenía que hacer. ¡Qué bien! Y entonces uno hubiera esperado que a continuación, el final del capítulo 12 de Génesis, diga, y entonces, colorín colorado, Abraham vivió feliz porque este cuento se ha acabado. Ya. ¿Y dice eso? No, tenemos todavía varios capítulos que nos muestran que no fue así. La vida es difícil. La vida es difícil. Y Abraham, a continuación, después de haber tenido todos los beneficios magníficos de parte de Dios y de haber obedecido, al comienzo del siguiente pasaje nos cuenta cómo desobedece. Y se va del lugar donde tenía que estar y tiene una horrible experiencia ahí en Egipto y todo eso. Y no lo hace una vez, sino lo hace 2 veces. No lo de Egipto, sino lo que hizo en Egipto. Así que, pero uno dice, no, un momentito, ¿cómo esto no debe estar bien? Estamos hablando del padre de la fe. Se equivocó, falló, desobedeció y le fue mal y tuvo que volver con la cola entre las piernas. Sí, pues, así fue. Del gran Abraham. Y luego, cuando llegamos a Mateo capítulo 1, dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo ¿de quién? Mateo capítulo 1, versículo 1, hijo de David y de Abraham, ¿no? Ya mencionamos a Abraham y ahora David. Y decimos, ¿y por qué David estará ahí? Y luego alguien que sabe más nos dice, pero David el salmista, aquel hombre de quien la Biblia dice que era de acuerdo al corazón de Dios. No decimos David, no, el gran David, el escritor del Salmo 23 y del Salmo 51, etcétera, ¿no? Podemos decir, nadie ha estado en alturas tan encumbradas como el gran David. Sí, pero llega el momento en que nos cuenta que David, en vez de ir a la guerra, se quedó y cuando estaba en su terraza, vio a la vecina que estaba calancha y... ¿Qué? No puede ser. La Biblia no habla de esas cosas. Sí habla, de eso habla, nos cuenta. Y comete adulterio y se le vienen las cosas. ¿De David? Sí, pues, así es. Y encontramos entonces ya pasajes en el Nuevo Testamento como este del gran Pablo. Los protestantes solemos decir que no hay que hacer idolatría, pero a veces me parece notar un rasgo, una pincelada de idolatría cuando hablamos de Pablo, ¿no? Pablo. No decimos todos los títulos que quisiéramos asignarle, pero Pablo es el santo protestante, por excelencia. Pero santo hay uno solo Dios es santo. Así que el capítulo 21, yo decía, en la
enorme misericordia de Dios nos deja ver que Pablo, con todo lo grande que tiene, él también era un hombre nomás, ¿no? Era un siervo que el resto del libro nos va a contar qué es lo que ocurrió, porque el capítulo 5 lo escribió un veraz, es decir, Lucas. Nos cuenta tal como fueron las cosas. Y eso nos lleva a ver con mejor posición nuestras propias vidas en el espejo de la palabra. Nos gusta muchas veces ver la palabra, pero cuando nos tenemos que identificar, nos gusta identificarnos como el fariseo con los buenos, ¿no? Los buenos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No nosotros, ellos. Y esto trae problemas de apreciación. Así que yo estaba pensando que podríamos utilizar algún juego, una dinámica para mostrar un ejemplo, pero ¿hay alguien de ustedes que sepa bailar cueca? ¿Sí? Bien. Levanten alto la mano así sin vergüenza, porque la cueca es un baile muy lindo. Ok, muy bien. Algunos pocos saben bailar cueca, qué bien. La cueca es una coreografía, ¿no? En realidad es una representación bailada de el pololeo, el enamoramiento, es una conquista, ¿no? Eso es. Y se supone que en el baile de la cueca el uno está rondando a la otra y la otra como que quiere, pero se va, ¿no? Se va y vuelve, y ese es el devaneo propio del enamoramiento. Así es. Quiero hacer una pregunta y no la respondan, pero guarden la pregunta. Dios, en su relación con nosotros, ¿baila cueca? No contesten, por favor, no, pero guarden la pregunta. Otra vez, Dios, en la relación que establece con nosotros y cómo la desarrolla, ¿baila con nosotros cueca? Es decir, es una especie de pololeo que va y viene y nosotros nos acercamos y nos alejamos también. Yo sé que para algunos de ustedes esta pregunta parecería un poco irrespetuosa, ¿no? ¿Cómo vamos a comparar algo sagrado con algo profano? Pero ¿saben qué? La Biblia está llena de metáforas así. Ok, vamos a cambiar de cuadro, ¿ya? Vamos a presentar el cuadro del cuartel. ¿Hay algún militar entre nosotros? ¿No? Ahora han habido, pero ahora no están, ¿no? Pero varios de los varones aquí presentes han hecho el servicio militar y saben cómo es estar en el cuartel, y aún los que no han visto una película, ¿no ves?, de militares. Entonces ya tenemos la idea. ¿Cómo es el trato que recibe el recluta o el soldado de parte de sus superiores, desde los cabos, los sargentos, los oficiales para arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo es ese trato? ¿Es igual que la cueca, con melodía y devaneos y cosas? No, es al contrario. ¿Cómo es? Sí, rígido, firme, enérgico, exigente, ¿no? Imagínense que el sargento le mande al soldado a treparse algo, digamos, y él dice: no, me da flojera.
No es impensable, ¿no? El soldado tiene que ir hasta romperse las uñas, lograr, ¿no? Trepar, donde le han dicho que trepe. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces es un trato bien diferente, bien diferente. Así es el trato de Dios con nosotros, como de un sargento con un soldado. No, muy rápido han contestado, les dije que no contesten, ¿no? Pero, pensémoslo. Un día Dios habla con su profeta y le dice, ve a Nínive y diles lo que yo te voy a decir. Y el profeta, llamado Jonás, dice, ni loco. Y hace todo lo contrario. Tenía que ir al este y él se compra un pasaje en barco para irse al oeste, al lugar más extremo que él tuviera conocimiento, ya al otro lado del mundo que él percibía. Me voy. Y entonces ustedes me han contestado, no, Dios no. Sí, pero ¿saben qué? Dios hace peor que un sargento. Ahí no le tiene ninguna paciencia. Manda una tormenta ahí al barco donde Jonás estaba huyendo y después lo hace comer por un pez. ¿Ya? Y saben, posiblemente una de las situaciones más incómodas que yo puedo imaginar debe ser esa de estar dentro de la barriga del estómago de un pez. Yo no creo que haya algo tan terrible porque estás en medio de esos ácidos, ¿no? que segregan los estómagos y de un pez debe ser terrible. La Biblia no dice ballena, por si acaso ustedes saben que era un pez, ¿no? Eso es lo que la Biblia... Yo supongo que era un tiburón. Hay evidencias, ahora se conocen casos de marineros o de marinos que han sido tragados por tiburones, así que es posible que haya sido un tiburón. Estar en la barriga de un tiburón no debe ser nada grato, es, yo creo, peor que estar en manos de tu sargento. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es como que Dios está diciendo, vas a hacer lo que yo digo. No tienes chance, no puedes negarte, no puedes rehusar, vas a hacer lo que yo digo. Y ahí entonces reclamamos y decimos, Señor, pero no es que íbamos a bailar cueca, ¿no? Que íbamos a estar entre idas y venidas y me ibas a tener paciencia y ibas a ser muy gentil conmigo, ¿no es verdad? Y quisiéramos o preferiríamos bailar cueca que estar dentro de la barriga del pez o en otras situaciones así. ¿A dónde estoy yendo con todo esto? Cuando observamos nuestra vida, nosotros necesitamos recordar que siempre partimos de una posición de prejuicio, no de perjuicio, de prejuicio, es decir, de malos entendidos, de conceptos que tenemos que nos llevan a pensar, así tiene que ser la vida. En algunos casos muy obvios y todo eso, hay gente ilusa que de vez en cuando se acerca y dice, pastor, yo me he convertido, mire, he hecho esto, he obedecido y todo, y ahora me va mal. Estaba enamorada de ese chico y parecía que todo iba a ir bien y de repente me ha dejado. O parecía que me iban a ascender en el trabajo y cuando yo ya estaba tan seguro, estoy despedido. ¿Y? Es decir, hay cosas que no entendemos porque suponemos que cuando entramos en pacto con Dios, todas las cosas tienen que ir como por riel.
¿no? En una super carretera, así sin ningún bache, todo bien, todo fácil. Al fin de cuentas, ¿para qué hemos contratado a Dios, no es cierto? Él tiene que cuidarnos, ocuparse de que nos vaya bien. Y entonces le refregamos sus promesas con nosotros. Tú has dicho que me iba a ir bien. Esa es nuestra actitud muchas veces. No voy a entrar en detalles, pero lo que continúa en el libro de los Hechos es que Pablo llega a Jerusalén, es mal entendido, queda preso, tratan de matarlo, queda en el calabozo y por años está en la cárcel. Ahí seguramente cualquiera de nosotros con un grito de ¿por qué? ¿No? Y si pusiéramos en una parodia esto, podríamos imaginarnos a Pablo diciéndole a Dios, Dios, en Antioquía yo estaba feliz, era un anciano, era uno de los presbíteros ahí y todos me respetaban y lo único que tenía que hacer era orar mucho, leer mucho, predicar mucho, enseñar y recibir las glorias de el aplauso y la aprobación de todos los hermanos y la felicitación por mi excelsa sabiduría y conocimiento y ser tan atinado en mis enseñanzas y consejos. Yo estaba feliz. Pero tú me dijiste que deje eso y que salga a predicar el evangelio. Y he salido, y en algunos lugares he sido apedreado y rechazado por los judíos y perseguido, y he sido fiel y he terminado. Y entonces, teniendo un ministerio apostólico de sembrar iglesias, de poder escribir cartas a aquellos que se han convertido conmigo y todo, ahora todo me va mal. Estoy en la cárcel. Y aun cuando tratando de mejorar mi situación he apelado al César, ya que soy ciudadano romano, esto en vez de acortar mi tiempo de estar encarcelado, lo ha prolongado, porque no solamente me han hecho caso de referirme al César, sino que ahora tengo que ir hasta Roma, atado, encadenado a un soldado, y luego en Roma estar en un calabozo inhóspito, sufriendo todo lo que sufre un preso en condiciones negativas. Señor, algo no está bien. Señor, ¿leíste el contrato que tenemos? Porque tenemos un contrato, tenemos un pacto. Pero me parece que tú no estás cumpliendo. Por favor, abran la epístola a los Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a leer los primeros versículos. Hebreos 12. 12 para los que tienen problemas de 12 en alemán. ¿Cómo se dice en italiano, Avi? 12. Okay, muy bien. ¿Y en aymara? ¿Quién sabe? Ok. Tuncapayán. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Les he pedido al comienzo del sermón que se saluden, y les he pedido que al presentarse digan soy su nombre, pero sin título académico ni nada, ¿no? Y se agreguen un título. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Soy un cristiano dócil. ¿Ya? Soy un cristiano dócil. Y algunos dicen, es que no puedo mentir, porque si hay algo que no soy es precisamente eso, no soy dócil, soy un rebelde, un exigente y reclamador, ¿no? Un descontento. Y la primera cosa que voy a hacer cuando haga el cuartel es enfrentarme al sargento y exigirle un colchón de espuma. No voy a dormir en cualquier payasa yo. Tiene que darme comodidad, porque no soy cualquiera, yo soy alguien especial. Ahora sí, ahora les pregunto, ¿el trato con Dios es el baile de una cueca que va y viene con toda gentileza, o el trato de un cuartel con tu sargento? ¿Cuál de los dos es? Y necesitamos que decir que es los dos, y quizás más todavía. Normalmente o comúnmente, en la mayor parte de los casos, tenemos que decir, estamos bailando cueca. ¿Por qué? Porque la realidad es que así somos, ¿no? Hay momentos en que tomamos en serio y decimos, tengo que buscar a Dios, y nos acercamos y oramos y salimos bendecidos, con gozo en nuestro corazón. Qué lindo es acercarse a Dios, y luego nosotros mismos nos alejamos, ¿ya? Y nos cuesta volver y todo, pero también con Dios, en nuestra sensación, parece ocurrir eso. Otra vez volviendo al ejemplo de Abraham, ¿no? Estoy ahora en el capítulo 15. A Dios le habla a Abraham de Génesis, ¿no? Y Abraham feliz está y le oye y le cree y obedece. Y cuando va a presentar el sacrificio de acuerdo a la instrucción de Dios, de repente Abraham toma conciencia de algo y mira para un lado y mira para el otro, y no hay Dios. Dios no está. Y entonces dice la Escritura que vienen como tinieblas que caen sobre él y lo abruman, y se llena de temor y dice, pero
¿Todo esto era real o es de mi imaginación? ¿Qué pasa? No percibo a Dios. Y es como que Dios se ha ausentado, se ha alejado. Y hasta que ves que regresa, hay pánico en el corazón. Y así ocurre también con otros. Es algo muy propio de los salmistas, de los diferentes salmistas, reclamarle a Dios. ¿Y tú, Señor mío, dónde estás? Le dicen. Ya, deja de estar enojado conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te alejas? Ven, haz que te pueda percibir, que me dé cuenta que estás conmigo. Estoy parafraseando, por supuesto, pero hay varios salmos que insisten en esa queja, ese requiebro. Pero es así, vamos, nos alejamos y volvemos, nos acercamos y otra vez estamos distantes, dependiendo de nuestras iniciativas, pero también dependiendo de Dios, porque hay situaciones o momentos en los que no importa lo que hagamos, parece que no podemos encontrar a Dios. Es como una cueca. Pero hay momentos en los que parece haber llegado el tiempo de la adversidad. Y eso me recuerda uno de mis versículos favoritos en Eclesiastés. El día del bien, goza del bien. El día de la adversidad, ¿qué hay que hacer en la adversidad? Considera. Este es el momento de detenerse, parar y reflexionar un grado más profundo de lo que habitualmente hacemos. Ese habitualmente hacemos es reaccionar, ¿no?, a los estímulos. No, a ver, un momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estoy seguro que Pablo en el calabozo, tanto en Jerusalén como en Cesarea y luego en Roma, que es lo que vamos a leer en los siguientes domingos, toda esa historia, tiene que haber estado pensando. Yo escuché, los discípulos del Señor me dijeron, por el Espíritu, no vayas a Jerusalén. Y no obedecí. Tenía que experimentar. Tenía buenas razones. Yo me creía más sabio. Hermanos, cuando estamos fuera del camino de obediencia, suceden cosas así. Viene tempestad, como a Jonás. Y los marineros del barco que lo estaban llevando, parecía gente buena. Dice que hacen todo lo posible por no echarlo al mar, como el mismo Jonás había dicho. Jonás les dice, es por causa mía que Jehová ha enviado esta tempestad y todos vamos a morir si es que ustedes no me lanzan al mar, láncenme. Yo voy a perecer, pero ustedes no necesitan hacerlo. Y ellos hacen todo lo posible hasta que llegan a la conclusión, no hay forma. Si Jehová ha determinado terminar con este hombre, no nos pongamos en su camino. Y lo lanzan al mar. Y cesa la tempestad. Sí, pero para Jonás no, porque un pez se lo traga. Y yo creo que es peor estar en el vientre del pez que en la tempestad. Hay veces que en la vida la situación parece que solo puede agravarse. Las cosas van de mal en peor. Y entonces
acudimos al expediente de lloriquear y quejarnos y reclamar y decir, Señor, yo he sido fiel con mis diezmos, ¿y para qué? Oh, Señor, yo nunca me faltaba a la reunión de oración. No sé, las cosas que vienen a nuestra mente. ¿Cómo tomándole cuentas a Dios? Y ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mi mujer ya no me quiere. Me quiere lejos. Los vecinos me han dicho que me vaya, que mi casa es muy fea, que afea a todo el barrio. No sé, son interminables las situaciones que uno puede imaginarse de la adversidad. Pero, ¿qué es la adversidad? Si hacemos una definición, ¿qué es? En términos sencillos, las cosas van mal, ¿no? Las cosas van mal. ¿Qué es? Bueno, el simplemente advertir a alguien que las cosas se van a poner feas o color hormiga, como dicen algunos, eso no necesariamente es una ayuda, ¿no? Si estás saliendo de tu casa con poca ropa o con ropa de calor y alguien te dice, sabes, ¿no? Que en 2 horas va a llegar un frente frío y va a llover y va a ser mucho frío. Ya te ha dado la información, pero esa no es la solución. Información sirve, pero no soluciona. Cuando llega la adversidad, ¿qué harás? Otra vez, por favor, con su enorme paciencia para conmigo, pregúntenle a la persona de al lado. Cuando llegue la adversidad, ¿qué harás? Cuando te digan que ya no te necesitan en ese empleo en el que tú te creías insustituible, o cuando la persona que dabas por segura te dice, ya no te quiero. ¿Qué harás? Hay el cuento de aquel hombre que estudió algo y después de titularse fue a buscar trabajo, y en las entrevistas le decían, sí, es que usted no tiene experiencia, mejor saque un diplomado además. Entonces sacó el diplomado y le dije, no, todos tienen diplomado ahora, saque una maestría, y sacó la maestría y después el doctorado, y cuando fue a pedir el trabajo le dijeron, sí, pero ya está pasadito de edad. A veces parece que no hay forma de achuntar, las cosas están mal y van mal. Volvamos a leer con atención. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otra versión, la palabra paciencia está reemplazada por la palabra longanimidad. Pero longanimidad no es de uso común, la gente no habla en la calle esa longanimidad, pero es la palabra mejor, ¿ya? Longánime es aquella persona que tiene ánimo largo, es decir, que no decae, que no se quiebra, que no dice, no, y se echa a morir, no, que mantiene el ánimo, aun cuando ya no tiene fuerzas.
Dice, con longanimidad la carrera que tenemos por delante. Pero es en el momento en que estás muy tentado a decir, ya no se puede. Yo por lo menos no puedo más. No doy más. Esto no nos dice solamente el qué hacer, que ya es maravilloso porque es la solución a nuestro problema, sino que nos dice cómo hacerlo. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. En realidad ese es el problema. Cuando estás en adversidad, la tendencia es que mires hacia abajo, mires el suelo, mires los problemas, mires la tempestad, mires el intestino del pez que te ha tragado. Y parece que no puedes ver otra cosa. Sombras tenebrosas te han rodeado. Lo que tienes que hacer es quitar la vista de eso y mirar a Jesús. ¿Cómo está presentado? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quiénes son los que te contradicen? Yo sé qué piensan las hermanas. Mi marido, ¿no? Contradicción de pecadores. Ahí está. Pero eso sería atinado solamente si las solteras pudieran decir que no sufren contradicciones. ¿No sufren? No, esto es universal, es para todos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos recordar, podemos percibir a Dios como un sargento, pero saben, a no ser los casos excepcionales, generalmente el sargento tiene que actuar así con el recluta hasta formarlo y convertirlo en un guerrero. Y luego cuando el guerrero sale vivo de la batalla, dice, gracias a mi sargento. ¿Por qué? El sargento le enseñó que algunas cosas que hay que hacer, aunque le dueran los codos, se rompan las rodillas, lo que sea, tiene que actuar como un guerrero experto. Sí. Dios no se equivoca. Todos los días bailamos cueca. Todos los días. Hasta que llega el momento de la adversidad. En el momento de la cueca o en el momento de el ejercicio en el cuartel, todavía la instrucción sigue siendo la misma, no importa en qué situación, quiere decir, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Necesitas que tu fe sea reavivada, que renazca. Necesitas que tu fe sea poderosa y voltee ejércitos contrarios. Uno de mis pasajes favoritos es de aquel cuando el rey Josafat tuvo que hacer frente a los enemigos de Israel. El reino de Judá estaba pequeño y débil. Se alió Josafat con el reino del norte, Israel, las 10 tribus. Ellos eran poderosos. Juntos iban a enfrentar la batalla. Pero entonces Dios a través de su profeta le dice a Josafat, pero te has aliado con los impíos, ¿cómo quieres bendición?
Y entonces hay unos tejemeneques y los impíos quedan fuera, y Josafat se ve solo frente al enemigo, que era muy poderoso, mucho mayor en número que él. Y cuando está temblando, asustado, el profeta le dice: ¿ya vas a la batalla? Y él dice: sí, pero no sé qué va a pasar, porque los otros son muchos y ya no tengo mis aliados, y ¿qué voy a hacer? Y entonces el profeta de parte de Dios le dice: vas a ir a la batalla, pero no vas a pelear, ni siquiera necesitas llevar tus armas, tú vas a vencer por la alabanza. Lo único que tienes que hacer es